Esa mujer nunca aguantará una noche al volante. Permíteme contarte, amigo, una historia que cambió por completo mi manera de ver las cosas. Suscríbete y cuéntame desde dónde nos miras, porque lo que vas a escuchar hoy te hará ver la vida diferente. Eran las 3:20 de la madrugada en la salida sur de la ciudad. La mayoría dormía, pero en el sitio de taxis de la Avenida Centenario todavía quedaban 4 unidades encendidas. El toldo goteaba lentamente, y el suelo estaba mojado por la lluvia que había caído un rato antes. El aire tenía ese olor a gasolina, pan recién hecho y tierra húmeda que solo se siente de madrugada. Las luces del letrero parpadeaban y se reflejaban en los capós amarillos de los autos. En uno de esos taxis estaba Camila Rivas, aunque todos en el sitio la llamaban Cami. Algunos lo decían con cariño, otros con burla. Tenía 36 años y una mirada tranquila, de esas que observan más de lo que hablan. Llevaba una chaqueta oscura y el rostro marcado por el cansancio de tantas noches seguidas trabajando. El turno nocturno era el menos deseado, el más solitario. Pero para ella la noche tenía su propio ritmo. Conocía sus sonidos y sus silencios. Antes de arrancar, revisó el aceite con una linterna que guardaba en la guantera. Cerró el capó, se limpió las manos con un trapo y ajustó el espejo retrovisor hasta verse los ojos. En el tablero tenía su termo con café, una libreta con las horas de turno y una pequeña caja metálica de herramientas vieja y golpeada. Esa caja había sido de su padre, un chofer de tráiler que le enseñó lo básico. Nunca dependas de nadie para sacar tu carro de la calle, le decía, mientras le mostraba cómo usar un gato hidráulico oxidado. Esa frase se le quedó grabada. Encendió la radio del sitio. Se escuchaban voces cansadas, risas sueltas y el ruido de un motor a lo lejos. De pronto, una voz burlona sonó entre la estática. Unidad 45. ¿Ya conseguiste copiloto o sigues hablando con el gato hidráulico? Las risas de los compañeros llenaron la frecuencia. Otro agregó. Esa mujer no aguanta una noche al volante. A la primera se duerme. Camila no dijo nada. Bajó el volumen, tomó un sorbo de café y respiró hondo. Ya estaba acostumbrada. Con los años había aprendido que el silencio a veces pesa más que cualquier respuesta. Abrió la aplicación de servicio. Solo había 2 pedidos, uno hacia el hospital y otro, más lejos, hacia la Terminal Sur, una zona que muchos evitaban por los problemas que solían pasar allí de noche. Pensó unos segundos y aceptó. Si el viaje salía bien, cubriría el tanque y parte del alquiler del taxi. Antes de arrancar, levantó la vista al retrovisor. Del espejo colgaba una llave inglesa de metal con las iniciales RR grabadas a mano, las de su padre. La tocó con el dedo y dijo en voz baja, «Vamos, viejo, que la noche apenas empieza». Encendió el motor. El sonido llenó el silencio del sitio. Puso primera y salió sin mirar atrás. En el espejo vio a los hombres riendo y fumando bajo el techo. Ninguno imaginaba que esa noche, la mujer de la que se burlaban, sería la única que aceptaría llevar al pasajero que todos habían rechazado. Camila tomó la avenida principal con paso firme sobre el acelerador. La ciudad estaba casi vacía. Solo algunos buses de madrugada cruzaban los semáforos en amarillo, y las luces de los talleres cerrados se reflejaban en los charcos del pavimento. El limpiaparabrisas se movía lento, empujando las gotas que todavía caían del cielo. A esa hora, las calles parecían pertenecer a los que trabajaban en silencio, sin testigos. Conducía despacio, como si escuchara cada ruido del motor. Le gustaba asegurarse de que todo funcionara bien antes de entrar a la autopista. Desde hacía 3 años trabajaba de noche. Era el turno más pesado, el más solitario, pero también el que le daba un poco de paz. De día todo era ruido, tráfico, discusiones. De noche solo quedaba el sonido del motor, su respiración y la ciudad medio dormida. No lo hacía por gusto, sino por necesidad. Tenía una hija de 13 años, Lucía, que estudiaba en un colegio técnico. Antes de salir a trabajar, Camila siempre le dejaba una nota sobre la mesa. «Te veo al amanecer» o «No olvides desayunar». Era su manera de seguir presente, aunque casi nunca coincidían en los horarios. Trabajaba duro para pagar el arriendo del taxi, la escuela de Lucía y los gastos de la casa. Cada noche significaba un día más con todo al día. Había aprendido a vivir sin depender de nadie. Su esposo, también chofer, la había dejado cuando Lucía era pequeña. Desde entonces, Camila se encargó de todo: los turnos, la renta, los desperfectos del auto y las cuentas.
Al principio le costó que alguien le alquilara un taxi. Nadie confiaba en una mujer para el turno nocturno. Hasta que don Héctor, un viejo amigo de su padre, le dio la oportunidad. Desde esa noche no falló ni una sola vez. Mientras avanzaba, la radio del sitio volvió a sonar con interferencia. «Unidad 45, ¿confirma servicio a Terminal Sur?», preguntó la voz de don Félix, el despachador. Camila tomó el micrófono. «Confirmado, don Félix. En ruta». «Ten cuidado, Cami. Me dijeron que la zona está movida». «Tranquilo, todo bajo control», respondió ella con tono seguro. Guardó el micrófono y siguió conduciendo. Miró por el espejo retrovisor. La llave inglesa del padre colgaba y se movía con el vaivén del camino. Ese pequeño objeto era su amuleto. Cada vez que la miraba, recordaba las tardes en el taller cuando su padre le enseñaba a arreglar cosas. Siempre le repetía la misma frase. El miedo se vence trabajando, no huyendo. Esa idea la había acompañado toda la vida. Y aunque no lo dijera, sabía que ese turno no era como los demás. Algo se sentía distinto. La noche estaba demasiado callada, y el servicio que había tomado tenía una dirección que casi nadie aceptaba. Al pasar por el puente viejo, Camila vio a otro taxi estacionado con 2 compañeros dentro. La reconocieron y uno de ellos dijo algo que no alcanzó a entender, pero las risas se escucharon claras. No hizo caso. Apretó el volante y siguió. La lluvia volvió a caer, suave pero constante. A lo lejos, las luces de la Terminal Sur empezaron a brillar entre la niebla. Camila bajó un poco la velocidad y respiró profundo. Sabía que ese viaje podía ser el más largo de la noche, y tal vez el más difícil. Pero no pensaba echarse atrás. La Terminal Sur estaba casi vacía. Los focos del estacionamiento parpadeaban, y el agua que caía de los techos formaba pequeños charcos alrededor de los buses detenidos. Camila estacionó el taxi cerca de la entrada principal, y bajó un poco el vidrio. Afuera hacía frío, y el aire olía a diésel y a lluvia vieja. Un guardia medio dormido caminaba con una linterna entre los andenes. Más allá, un hombre esperaba bajo un techo metálico, con una mochila negra entre los pies y la cabeza cubierta por una gorra. Fumaba con ansiedad, mirando de un lado a otro. Camila entendió que era su cliente. ¿Pidió un taxi?, preguntó desde la ventanilla. El hombre asintió. Tiró el cigarro al suelo y se acercó con pasos rápidos. «Sí, al barrio El Retiro», dijo con voz apurada. Abrió la puerta trasera, subió y cerró con fuerza. Traía la ropa mojada, y el olor a cigarro llenó el interior del taxi. Sostenía la mochila con ambas manos, como si no quisiera soltarla. ¿Quiere que vaya por la principal?, preguntó Camila. Sí, pero apúrese, respondió sin mirarla. Ella encendió el taxímetro y arrancó. Mientras salía del estacionamiento, escuchó la radio del sitio activarse con ruido de fondo. «Unidad 45, ¿confirma servicio desde la Terminal Sur?», preguntó don Félix. Antes de que pudiera responder, una voz burlona se coló en la frecuencia. «¿En serio lo tomó?», dijo Méndez, el mismo que se reía todas las noches. A esa hora y en esa zona, ni los patrulleros se atreven a entrar. Las risas de fondo se escucharon claras. Camila bajó el volumen y no contestó. Ya estaba acostumbrada. El pasajero, curioso, levantó la mirada y preguntó: «¿Se ríen de usted?». «De vez en cuando», respondió con calma. «¿Y no les dice nada?». «No vale la pena. El respeto no se pide, se gana trabajando». El hombre la observó unos segundos. Luego se recostó en el asiento y miró por la ventana. Llevaban apenas 10 minutos de viaje cuando volvió a hablar. «Por ahí no. Tome el camino del canal, es más rápido». Camila lo miró por el espejo. Ese desvío era conocido por los asaltos y por estar sin alumbrado. «Por ahí no hay luces», dijo ella. «Le digo que doble», insistió, con tono más fuerte. Camila no se alteró. «Voy por la principal. Si quiere llegar, confíe en mí». El pasajero se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró y dijo: «Como quiera. Pero apúrese». Siguieron avanzando bajo una llovizna fina. La carretera estaba vacía, y el sonido de los limpiaparabrisas era lo único que se oía dentro del taxi. En el espejo, Camila alcanzó a ver que el hombre movía la mano dentro de la chaqueta. No sabía si era nerviosismo o algo más. La radio volvió a sonar. Esta vez era la voz de don Félix, con tono serio. «Unidad 45, confirma si todo está bien. Reportan movimiento raro en la terminal hace unos minutos». Camila escuchó, pero no respondió. Su atención estaba en el espejo.
El hombre notó que lo miraba y fingió una sonrisa. No se preocupe, todo bien, dijo él. Eso espero, respondió ella, sin apartar la vista del camino. La lluvia empezó a golpear más fuerte el parabrisas. El cielo se oscureció todavía más, y el reflejo de los postes mojados se alargaba sobre el asfalto. El ambiente se sentía tenso, distinto. Camila sabía que esa noche no iba a ser una noche normal, y aunque nadie lo sabía, ella estaba lista para lo que viniera. Mientras el taxi avanzaba por la carretera, Camila no dejaba de mirar por el retrovisor. El pasajero seguía callado, con la vista fija en la oscuridad. La lluvia golpeaba el techo, y el sonido constante la llevó de vuelta a un recuerdo que siempre regresaba en las noches complicadas. Tenía 15 años cuando su padre, Rogelio Rivas, todavía trabajaba como chofer de tráiler. Vivían en una casa pequeña junto al taller donde él hacía arreglos para los vecinos. A Camila le gustaba acompañarlo. El olor a grasa y aceite quemado se mezclaba con el ruido de las herramientas, y para ella ese lugar era una escuela. «Mira, Cami», le decía él mientras ajustaba una llanta, «todo en la vida tiene un punto de apoyo. Si lo colocas mal, se te cae encima. Lo mismo pasa con las personas». Ella lo observaba con atención, tratando de memorizar cada paso. Una tarde le enseñó a usar el gato hidráulico. La primera vez lo colocó mal y el carro se vino un poco abajo. Rogelio no la regañó. Solo se agachó y le dijo: «El error no te define, hija. Lo que te define es si te levantas a corregirlo o te vas». Años después, cuando él enfermó y ya no pudo manejar, Camila empezó a ayudarlo en los encargos. Se levantaba temprano, limpiaba piezas, buscaba repuestos y hacía mandados. La gente se sorprendía al verla con las manos llenas de grasa. Algunos se burlaban. Pero su padre siempre respondía lo mismo: «Mi hija sabe trabajar, y cuando alguien sabe trabajar no tiene que demostrar nada». Esa frase la acompañó toda su vida. Cuando él falleció, ella guardó la caja de herramientas que ahora llevaba en el taxi. Dentro estaba la llave inglesa con sus iniciales grabadas a mano. Cada vez que la miraba, recordaba la voz de su padre diciéndole que el respeto no se exige, se gana con trabajo limpio y paciencia. El ruido del motor la trajo de vuelta al presente. Miró por el espejo. El pasajero seguía allí, quieto, con la mochila entre los brazos. Algo en su mirada le recordaba a los clientes que su padre atendía sin hacer preguntas. Respiró hondo y se concentró en la carretera. No sabía por qué, pero esa noche sentía que las lecciones de su padre estaban a punto de servirle más que nunca. El sonido de la lluvia se hacía más fuerte. Los limpiaparabrisas se movían de un lado a otro con esfuerzo, dejando ver apenas la carretera. Camila mantenía las manos firmes en el volante. Miraba los espejos cada pocos segundos, pendiente del pasajero. Él seguía quieto, aunque su respiración sonaba pesada. A lo lejos, las luces de la autopista se volvían menos frecuentes. Era una zona industrial, llena de bodegas cerradas y camiones estacionados. Camila conocía bien ese tramo. Era el que la mayoría de los conductores evitaba por los robos. Aún así, no redujo la velocidad. «¿Falta mucho?», preguntó el hombre desde atrás. «Unos 20 minutos», respondió ella. «Apure un poco. Necesito llegar antes de las 4. «Haré lo posible, pero está lloviendo». El hombre no contestó. Se movió inquieto en el asiento y bajó la mirada hacia la mochila. Camila notó que la abrazaba con fuerza, como si llevara algo valioso o peligroso dentro. Fingió no mirar. Lo mejor era no hacer preguntas. Unos metros más adelante, vio un carro detenido con las luces de emergencia encendidas. Redujo la velocidad. Cuando se acercó, reconoció el modelo. Era un taxi del mismo sitio, uno de los que siempre se burlaban de ella. Había 2 hombres bajo la lluvia tratando de empujar el auto hacia la orilla. Camila frenó y bajó un poco la ventanilla. «¿Todo bien?», preguntó. Uno de ellos, Méndez, levantó la mano. «Se nos apagó el motor. No arranca». «¿Y no tienen cables de batería?», dijo ella. «Los dejamos en la base». Camila apagó el motor y abrió el maletero. Sacó los cables y una linterna. El pasajero la miró sorprendido. «¿Va a ayudarlos?», preguntó. «Claro», respondió. «No se deja a nadie tirado en la carretera». Bajo la lluvia, conectó los cables con movimientos rápidos. Las gotas le caían por el cuello, pero no parecía importarle. Revisó los terminales, ajustó el contacto y pidió a Méndez que intentara encender. El motor rugió al primer intento. «Listo. No estaba muerta la batería, solo flojo el cable de tierra», dijo ella. Méndez la miró avergonzado. «Gracias, Cami»,
Te debo una. No pasa nada, respondió guardando las herramientas. Solo revisen bien antes de salir. Volvió a su taxi, empapada, y se sentó al volante. El pasajero la observaba con una mezcla de sorpresa y respeto. Usted no tenía por qué detenerse, dijo él. Tal vez no, respondió. Pero me enseñaron que si puedes ayudar, lo haces. El hombre bajó la mirada y no volvió a hablar. Camila encendió el motor y continuó el camino. En el retrovisor, las luces del otro taxi se hacían pequeñas mientras el suyo avanzaba bajo la lluvia. Durante los siguientes minutos no hubo palabras, solo el sonido constante del agua sobre el techo, el rugido del motor y el reflejo de los postes pasando como fantasmas. El pasajero respiraba más tranquilo. Parecía que por primera vez confiaba en ella. Camila mantenía la vista fija en el asfalto. No buscaba impresionar a nadie. Solo quería hacer su trabajo y llegar con bien. Pero en el fondo sabía que esa pequeña parada bajo la lluvia había cambiado algo. Ya no era solo una mujer conduciendo. Era alguien que había demostrado, sin decir una palabra, que sabía lo que hacía. La lluvia comenzó a calmarse cuando el taxi entró en la zona del barrio El Retiro. Las calles estaban casi vacías, con apenas algunas luces encendidas detrás de las ventanas. El pasajero se movió inquieto. Miraba por todos lados como si buscara algo o a alguien. «Por aquí está bien», dijo de pronto señalando una calle sin salida. Camila lo observó por el espejo. «¿Estás seguro? No parece una dirección segura». «Le dije que aquí está bien», repitió con voz más firme. Camila frenó despacio y dejó el motor encendido. El hombre se inclinó hacia adelante. «Espéreme 5 minutos, solo tengo que entregar algo». «Son 5 minutos», respondió ella. «Después sigo con mi ruta». El hombre asintió, tomó la mochila y salió corriendo bajo la lluvia. Camila lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre 2 casas. Se quedó en silencio. En ese momento volvió a escuchar la voz de su padre en la memoria. «El miedo se maneja igual que el volante. Si lo sueltas, pierdes el control». Pasaron los 5 minutos. Luego 10. Empezó a inquietarse. Apretó el volante con las 2 manos. No sabía si irse o esperar. Finalmente, vio una sombra moverse entre los árboles. Era él. Venía corriendo, empapado y sin la mochila. Abrió la puerta y subió de golpe, respirando con fuerza. «Arranque», dijo. «Rápido». Camila no hizo preguntas. Puso primera y aceleró. En el espejo, alcanzó a ver 2 siluetas que salían corriendo detrás de ellos. Una de ellas lanzó algo que golpeó la puerta trasera con un ruido seco. Ella no miró atrás. Solo siguió conduciendo. Durante varios minutos nadie habló. Solo se oía el motor y la respiración del pasajero. Cuando por fin se calmó, él murmuró. «Gracias». «¿Por qué?», preguntó ella sin apartar la vista del camino. «Por no dejarme. Cualquiera se habría ido». «No suelo dejar a la gente a medias», respondió. Él la miró por el espejo. Había cambiado. Ya no era el hombre tenso que subió en la terminal. Parecía más humano, más cansado. «Le debo una», dijo con voz baja. «No me debe nada. Pero la próxima vez, no se meta en lugares así». El hombre sonrió por primera vez. «Lo tendré en cuenta». Camila estacionó en una esquina bien iluminada. «Hasta aquí llegamos», dijo ella. El hombre asintió, buscó dinero en el bolsillo y le pagó. Al bajarse, dudó un momento. «¿Sabe?», dijo mirándola a los ojos. «En la terminal, los otros taxistas decían que usted no aguantaría una noche al volante. Creo que esta noche les demostró lo contrario». Camila no respondió. Solo asintió con una leve sonrisa. Lo vio alejarse entre las sombras hasta que desapareció. Después respiró hondo, apagó el motor y se quedó un momento en silencio. Volvió a llover sobre el parabrisas. En el espejo, la llave inglesa de su padre se movía con el vaivén del taxi. Camila la tocó con un dedo y murmuró. «Lo logramos, viejo. Una noche más». Encendió el motor otra vez y tomó el camino de regreso al sitio. La ciudad aún dormía, pero en su interior algo había cambiado. Esa noche, sin decirlo, había ganado el respeto de todos los que dudaron de ella. Y lo había hecho como siempre, trabajando en silencio, con las manos firmes y el corazón tranquilo. Eran casi las 5 de la mañana cuando Camila regresó al sitio de taxis.
La lluvia había parado y el cielo comenzaba a aclarar por el oriente. El pavimento seguía húmedo, y el reflejo de las luces hacía brillar las huellas de los autos que habían pasado antes. Estacionó el taxi en su lugar de siempre. Apenas bajó del vehículo, vio a Méndez y a Toño, los mismos que se habían reído de ella horas antes, conversando junto al dispensador de café. Cuando la vieron llegar, guardaron silencio. Méndez levantó la mano, incómodo. «Te vimos pasar hace rato», dijo. «Nos contaron por radio que tomaste el viaje a El Retiro». Camila asintió sin detenerse. «Sí, todo salió bien». Toño, que solía ser el más burlón, se rascó la cabeza y dijo con voz baja. «Yo no habría ido ni loco, pero se nota que tú sabes lo que haces». Camila sonrió apenas y abrió el maletero para guardar los cables de batería. No era nada del otro mundo, solo una noche más de trabajo. El despachador, don Félix, salió de la pequeña oficina con una taza en la mano. «Cami, me alegra verte entera. Nos tuviste con el corazón en la mano cuando no contestabas la radio». «Se cortó la señal», dijo ella. «Pero todo tranquilo». «Bueno, tranquila tú», respondió él con una sonrisa. «Porque los demás estábamos aquí haciendo apuestas sobre si regresabas». Camila se rió levemente. No de burla, sino de alivio. Por primera vez, el sitio estaba en silencio. Nadie hacía chistes, nadie dudaba. Solo la miraban con ese respeto que no se dice, pero se nota. Guardó las herramientas, cerró el taxi y se quedó mirando un momento el amanecer. El cielo se teñía de un tono rosado, y los primeros buses empezaban a pasar por la avenida. Don Félix se acercó y le dio una palmada en el hombro. «Buena noche, Cami. No cualquiera aguanta lo que tú aguantaste». «No fue aguantar, don Félix», respondió ella. «Fue trabajar». Subió al taxi y emprendió el camino de regreso a casa. A esa hora, las panaderías empezaban a abrir, y el olor a pan fresco se mezclaba con el vapor del asfalto. Frente a su edificio, Lucía la esperaba asomada por la ventana, todavía con el uniforme escolar. Cuando la vio llegar, corrió a abrirle la puerta. «¿Llegaste bien, mamá?», preguntó medio dormida. «Sí, hija. Ya todo pasó», respondió ella, acariciándole el cabello. Dentro del taxi, sobre el espejo, seguía colgada la vieja llave inglesa con las iniciales de su padre. Camila la tomó entre los dedos y sonrió. Esa herramienta, oxidada pero firme, era lo único que había pasado de las manos de su padre a las suyas. Y en silencio, pensó que esa noche le había hecho honor. Antes de dormir, se sirvió una taza de café y abrió la ventana. La ciudad despertaba despacio. Cerró los ojos unos segundos y respiró hondo. No sentía orgullo ni euforia, solo una paz sencilla. Sabía que, de ahora en adelante, cuando alguien en el sitio hablara de ella, ya no dirían «esa mujer no aguanta una noche al volante». Dirían con respeto «Camila, la que no se rinde ni con la lluvia encima». Y así fue como una noche cualquiera. Una mujer demostró que el respeto no se exige, se gana. No con palabras ni con discursos, sino haciendo su trabajo cuando todos los demás prefirieron mirar hacia otro lado. Camila no buscó admiración, solo cumplió con su oficio. Y con eso dejó una lección que nadie en el sitio olvidaría. Si esta historia te tocó, cuéntame en los comentarios qué parte te llegó más. Tu opinión ayuda a que más personas conozcan historias reales como esta, de gente común que lucha en silencio, que no se rinde y sigue adelante pese a todo. Déjame tu like si crees que aún existen personas que merecen ser reconocidas por su esfuerzo. Y no olvides suscribirte para escuchar más historias que nos recuerdan que la fuerza no siempre grita. A veces solo arranca el motor, enfrenta la noche y sigue su camino. Compártela con alguien que necesite recordar que la verdadera valentía no está en hablar más fuerte, sino en no detenerse, incluso cuando todos dudan de ti.